haya una expresión de gratitud para SOBAC y los organizadores del quinto foro Movilización del Conocimiento entre la Universidad y la Sociedad, la Diada Docente Estudiante. En esta oportunidad hablaremos de una investigación sobre la vinculación del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio con su entorno comunitario en el periodo 2006-2012, basado en tres aspectos. Primero, ¿cómo fue la metodología de la investigación? Segundo, presentando un análisis sobre los proyectos realizados por los estudiantes que cumplieron con el servicio comunitario. Y tercero, a manera de conclusión, cuáles fueron los logros y hallazgos de este proceso de vinculación del Instituto Universitario de Tecnología con su entorno comunitario a través del servicio comunitario, desde el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología. En tal sentido, metodológicamente, siguiendo a Hernández y otros autores en el 2010, se puede decir que la investigación tomó una base de estudio exploratoria y de carácter descriptivo, realizando análisis cualitativos y cuantitativos, lo que en esencia se inscribe dentro del paradigma mixto. A través del estudio de casos se buscó el detalle de la vinculación, en el que se pudieron identificar tres tipos de actores. Primero, a los estudiantes como actores directos del proceso de vinculación, que desde el cumplimiento de la Ley de Servicio Comunitario se encontró un universo de 5.873 personas, que permitió analizar 66 proyectos realizados por 226 de ellos entre el año 2006 y 2012. En segundo lugar, se encuentran los docentes en su rol de tutores, como actores indirectos, con un universo de 257 personas, para lo cual se planteó tomar una muestra intencional de 21 de ellos, que se les aplicó una encuesta, pero solo respondieron 8, siendo esta la muestra definitiva, cuyo perfil fue 6 docentes en condición de contratado y 2 docentes en condición de ordinarios. En tercer lugar, nos encontramos con los actores indirectos representados por los voceros comunitarios, en su rol de usuarios finales, que fueron identificados dentro del análisis de los proyectos que en su mayoría se realizaron en el municipio de Los Alias, considerando un universo de 69.554 habitantes según el último censo o CEI. Se planificó una muestra intencional de 24 personas contactadas, pero solo 15 de ellas respondieron una encuesta semiestructurada, siendo esta la muestra definitiva, cuyo perfil encontrado fue 6 profesionales y 9 vocerías comunitarias. Respecto al análisis de los proyectos, su revisión permitió identificar diferentes áreas temáticas, entre las cuales se definieron las siguientes: desarrollo tecnológico, tratamiento del agua, agricultura comunitaria, educativo, prevención de contaminación, mecánica, TIC y electricidad. Como primera observación del análisis, se demostró que los proyectos de tratamiento de agua, educativo y los TIC concentran alrededor del 60% del total de los proyectos, caracterizando así el proceso de la vinculación. Para mayor información, ver en Fariñas M 2016. Esto también constituye una evidencia que existe una preferencia por parte de los estudiantes para abordar estas temáticas, o porque es otra forma de determinar las características más comunes presentes en las comunidades. En la revisión de la evolución interanual del número de proyectos de servicio comunitario, el año 2006, límite para comenzar con el cumplimiento de la Ley de Servicio Comunitario, arranca con un número importante de proyectos, 14, manteniendo un ritmo más o menos constante hasta el 2008. Pero en el 2009, al entrar en vigencia los Programas Nacionales de Formación, PNF, provoca cierta confusión en algunos docentes que consideran que no tenía sentido que el estudiante realizara en el segundo trayecto de formación un proyecto de servicio comunitario, si ya desde el trayecto 1 el estudiante venía desarrollando proyectos sociotecnológicos. No fue sino hasta el año 2010 que, mediante memorándum aclaratorio,
se explica que no se podía dejar de hacer los proyectos de la Ley de Servicio Comunitario. Esto motivó a que en el año 2009 la producción de proyectos de servicio comunitario mermara respecto a los niveles que se venían produciendo. A partir del 2010 se observa un importante repunte y ya desde el 2012 se observa un incremento en la realización de proyectos. Respecto a los proyectos por área de formación, se puede concluir que la mayoría de ellos se realizaron desde los estudios de ciencias básicas en química e ingeniería en electricidad, que suman 43 de los 66 proyectos, representando el 65% del total de ellos. Esto también caracteriza el proceso de la vinculación. En resumen, los proyectos en su mayoría son basados en aplicaciones de conocimientos técnicos y se realizan en función de prestar un servicio que no requiere procesos ni métodos de investigación científica, que como nos dice Pirela y otros autores en 1991, cito, abro comillas, los servicios técnicos no son investigación, pero se pueden calificar como un primer paso para que se encuentren mejores soluciones para que se construya el puente de la industria al sector académico y de investigación. Cierro comillas, fin de la cita. Por analogía empírica y salvando las diferencias entre la afirmación que se basó entre esta afirmación que se basó en una investigación en el sector industrial, se pudiera decir que en una materia tan novedosa como lo es el servicio comunitario estudiantil, también el servicio técnico podría servir como un primer paso para encontrar mejores soluciones a problemas muy puntuales que se presentan en las comunidades y permitir el establecimiento de puentes entre sectores comunitarios, organizaciones públicas o privadas, con el sector académico y de investigación de las universidades, que permite intervenir en otras problemáticas de índole más compleja. El impacto social de estos proyectos se puede considerar a través del servicio técnico y de la química aplicada a las comunidades, tal como se refiere en los artículos 4, 7 y 14 de la Ley de Servicio Comunitario. En el reloj de los logros y los hallazgos tenemos que a la una se pudo comprobar que los usuarios finales quedan representados por instituciones públicas, empresas privadas y consejos comunales. A las 2 se motiva la inclusión social con participación con experimentos sencillos de ciencias químicas dentro de las escuelas primarias y liceos. A las 3, el cumplimiento de la Ley de Servicios Comunitarios se centra en servicios técnicos. A las 4, los usuarios finales están convencidos que la ciencia y la tecnología ayudan a resolver sus problemas comunitarios. A las 5, según los usuarios finales, los problemas más sensibles en las comunidades son la basura, el abastecimiento de agua, la inseguridad ciudadana y el suministro de alimentos. A las 6, en opinión de los usuarios finales, en las comunidades aprecian el servicio comunitario. A las 7, como aspecto de la inclusión social, la Ley de Servicio Comunitario ha motivado la participación ciudadana en la resolución de problemas que les son comunes y en la búsqueda del bienestar social. A las 8, se pudo comprobar que no existe una buena organización y gestión de proyectos que entregan los estudiantes como un producto intelectual. A las 9, se pudo evidenciar que existe una demanda por parte de los usuarios finales en formación técnica dentro de la ciencia y tecnología a base de talleres prácticos que les permita contribuir con la resolución de problemas comunitarios y articularse con los estudiantes. A las 10, se evidenció el rasgo cualitativo de este tipo de investigación, ya que reivindica el abordaje de las realidades personales e interpersonales que tienen los actores comunitarios como sujetos legítimos de poseer un conocimiento y en tal sentido partícipes del intercambio de saberes. La participación activa de las maestras, de las escuelas y los profesores de bachillerato configuran un intermediario del Instituto Universitario de Tecnología en la comunidad. A las 11, el desarrollo de estos proyectos
como una aplicación básica de servicio técnico, se puede apreciar en la formación integral del estudiante universitario, donde se comienzan a aplicar conocimientos técnicos en ciencia y tecnología. A las 12, finalmente, el conocimiento técnico que poseen algunos voceros comunitarios con formación profesional fortalece la experiencia de los estudiantes en la representación del servicio comunitario. Muchas gracias por su atención.